¿Es esto una broma? La voz, aguda, se abrió paso entre el murmullo de la actividad en el helipuerto principal de la base aeronaval. El capitán Thorne, con su impecable uniforme blanco, un faro de autoridad bajo el sol de la tarde, miró al anciano. ¿Está perdido, señor? ¿O es que tiene por costumbre merodear por instalaciones militares en activo? Bruce Whittaker, de 86 años, ni se inmutó. Se encontraba cerca del borde del círculo de aterrizaje pintado, con las manos apoyadas con calma en el mango de un sencillo bastón de madera. Sus ojos, del color de un cielo descolorido, estaban fijos en un helicóptero Sea Stallion que se preparaba para despegar sobre la pista. Su expresión era indescifrable. Vestía una sencilla chaqueta cortavientos, pantalones caqui y zapatillas deportivas desgastadas. Para el capitán, era un obstáculo, una anomalía que debía corregirse. «Espero», dijo Thorne, cada vez más impaciente. Intercambió una mirada de frustración con los dos oficiales subalternos que estaban detrás de él. Imitaron su postura segura, pero en sus ojos se vislumbraba una leve inquietud. «Esta es una zona restringida. Necesito ver su identificación, y necesito que me explique qué hace aquí». La voz del capitán estaba acostumbrada a la obediencia inmediata, un instrumento de mando perfectamente afinado, pero el anciano parecía inmune a su poder. Simplemente giró la cabeza lentamente, y su mirada finalmente se encontró con las espinas. No había miedo en sus ojos, ni confusión, solo una profunda e inagotable paciencia, como si estuviera viendo desarrollarse una obra familiar, una que había visto muchas veces antes. La serena dignidad en la postura del anciano pareció enfurecer al capitán más que cualquier desafío abierto. «Esto no es un parque público, viejo», espetó Thorne, acercándose e invadiendo su espacio personal. Era 10 años menor que Bruce, pero se comportaba con la seguridad de un hombre que creía que su rango lo hacía inmortal e infalible. «Este es el frente de batalla. Tenemos trabajo que hacer aquí. Trabajo importante. No tenemos tiempo para turistas». Un pequeño grupo comenzaba a formarse. Pilotos de tierra alistados con sus trajes de vuelo y otros oficiales, todos atraídos por el espectáculo de su comandante reprendiendo a un civil que bien podría haber sido su abuelo. Mantuvieron una distancia respetuosa, pero su presencia convirtió la pista en un escenario. El aire se cargó de preguntas tácitas y una palpable sensación de incomodidad. Bruce Whittaker metió la mano lentamente en el bolsillo trasero, con movimientos deliberados y pausados. Sacó una cartera de cuero desgastada, de esas que se adaptan a la forma de su dueño con el paso de las décadas. Con cuidado, sacó una licencia de conducir estatal y se la entregó al capitán. Thorne se la arrebató de la mano. «Bruce Whittaker», leyó en voz alta, con un tono cargado de condescendencia. «Bueno, Bruce, eso me dice tu nombre. Pero no me dice qué haces en mi helipuerto». Le devolvió la identificación como si estuviera contaminada. «¿Tienes un pase? ¿Un acompañante? ¿Alguien que pueda responder por ti antes de que te saque?» Bruce simplemente negó con la cabeza. Su silencio contrastaba fuertemente con la verborrea agresiva de Thorne. No dijo nada. Su mirada se desvió hacia los helicópteros, donde se vislumbraba un destello de algo antiguo y triste. El rostro del capitán se endureció. Al ver a la multitud en silencio, su necesidad de reafirmar su autoridad creció. Sintió que perdía el control de la situación. No porque el anciano se defendiera, sino precisamente porque no lo hacía. Era como gritarle a una montaña. «Mírate», dijo Thorne, bajando la voz con un tono burlón y venenoso. Señaló la sencilla vestimenta de Bruce. «Vienes aquí, a un lugar de disciplina y propósito, vestido como si fueras a dar de comer a las palomas. ¿Qué podrías aportar aquí? ¿Qué podrías entender de lo que hacemos?» Se inclinó hacia ti, susurrando en tono conspirador, pero lo suficientemente alto para que todos los presentes lo oyeran. «Déjame darte un consejo. Hombres como nosotros», dijo, señalándose a sí mismo con su impecable uniforme. «Seguimos en la lucha, todavía nos necesitan. Quizás sea hora de que encuentren un lugar tranquilo donde sentarse a recordar sus días de gloria, porque es evidente que ya pasaron.
El insulto resonó en el aire, cortante y desagradable. Los oficiales subalternos cambiaron de posición. Uno de los jefes de tierra, ocupado cerca del helicóptero, de repente vio un tornillo que requería toda su atención. Bajó la cabeza. La falta de respeto era tan flagrante, tan innecesaria, que enrareció el ambiente. Thorne, envalentonado por el silencio del anciano, sintió una oleada de triunfo. Había ganado. Había puesto en su sitio al extraño y problemático anciano. Señaló el pecho de Bruce con el dedo. Así que, por última vez, dime quién eres y qué haces aquí. O mis hombres estarán encantados de escoltarte a una celda mientras lo averiguamos. Su dedo rozó un pequeño objeto prendido en la solapa de la chaqueta de Bruce. Era un pequeño broche de plata deslustrada. Era insignificante, tan opaco que casi resultaba invisible contra la tela oscura de la chaqueta. Parecía algo que un niño podría ganar en una máquina expendedora. Thorne soltó una risita seca, sin humor alguno. «¿Qué es esta baratija?», preguntó, golpeándola con la uña. El golpeteo metálico resonó con fuerza en el tenso silencio. «¿Recibimos un premio en una caja de cereales?». «¿En serio?». Un pequeño recuerdo de la visita. En el instante en que su dedo tocó el alfiler, el mundo desapareció para Bruce Whittaker. El olor a combustible de avión y el calor sofocante del helipuerto fueron reemplazados por el aire denso y húmedo de un claro en la selva de hace 60 años. El zumbido de las turbinas del submarino se convirtió en el ensordecedor rugido percusivo de los rotores de un muelle, azotándole el pelo y clavándole polvo y escombros en los ojos. No era un anciano en una tranquila base naval. Era un joven teniente arrodillado en el barro. Una mano resbaladiza de sangre le clavó el mismo alfiler de plata en la palma. Estaba caliente. Pudo oír una voz, débil y entrecortada, que susurraba entre el caos. «No pierdas esto. Me salvó». El recuerdo fue un relámpago en una habitación oscura, cegador, visceral, y desapareció en un instante. Parpadeó. Y el helipuerto volvió a enfocarse. El rostro engreído del capitán Thorne seguía allí, su dedo aún cerca del pasador. La expresión de Bruce no había cambiado, pero algo en su interior se había asentado. Una fría e implacable determinación. Entre el pequeño grupo de espectadores, la suboficial Maria Davis sintió un nudo en el estómago. Era una joven mecánica de aviación, perspicaz y observadora. Ya había presenciado esa clase de arrogancia en otros oficiales, pero había algo distinto en esto. No se trataba solo de un choque de autoridad. Era una violación. Ella no sabía quién era el anciano, pero vio su postura. No estaba perdido. Estaba firme. Estaba de pie en ese helipuerto como un hombre que tenía todo el derecho a estar allí. Un derecho que trascendía cualquier rango o uniforme. Cuando el capitán Thorne se burló del alfiler, Davis tomó su decisión. Mientras el capitán se lamentaba, disfrutando de su propia actuación, ella retrocedió 3 pasos en silencio, desapareciendo entre la multitud. Se escabulló tras un gran carro de mantenimiento, con el corazón palpitando con fuerza. Era un riesgo. Saltarse a la autoridad del capitán era peligroso, pero dejar que ese anciano fuera humillado y arrastrado por seguridad le parecía un crimen. Sacó el teléfono, sus dedos temblando ligeramente mientras buscaba entre sus contactos. No llamó a seguridad de la base. No llamó al oficial de guardia. Llamó a la única persona en la base que valoraba la sabiduría por encima del rango, un hombre que había sido su mentor desde su llegada, el suboficial mayor Elias Vance. Contestó al segundo tono, con su familiar voz grave y profunda. «Vance, suboficial. Soy Davis», susurró con voz tensa por la urgencia. «Estoy en el helipuerto principal. Tenemos un problema». «¿Qué clase de problema, suboficial?» «Es el capitán Thorne, suboficial. Está reprendiendo a un civil anciano. Un hombre muy anciano. Lo está amenazando con arrestarlo». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Un civil? ¿Qué hace en la pista?» «No lo sé, jefe maestro, pero algo no cuadra. El anciano está ahí parado, observándolo todo, pero sus ojos... Parece que lo ha visto todo».
No está confundido. Está esperando. Ella respiró hondo. El capitán le pidió su identificación. El hombre se llama Bruce Whittaker. Oyó una fuerte inspiración al otro lado de la línea. Siguió un profundo silencio, atónito. Por un momento, Davis pensó que la llamada se había cortado. Davis. La voz del jefe maestro Vance era completamente distinta ahora. Había perdido toda naturalidad, reemplazada por una autoridad cristalina y urgente que jamás le había oído. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Whittaker. Jefe maestro. Bruce Whittaker. Otro silencio, más denso que el anterior. Dios mío, exclamó Vance. Davis, escúchame con atención. No puedes dejar que el capitán Thorne mueva a ese hombre. No me importa lo que tengas que hacer. Suelta algo. Simula una emergencia. Crea una distracción. Mantén al capitán y al señor Whittaker en ese helipuerto. ¿Me entiendes? Sí, jefe maestro, pero sin excusas. Y una cosa más. En cuanto cuelgues, llama a la oficina del almirante de la base. Dile a su ayudante que Bruce Whittaker está en el helipuerto principal con el capitán Thorne. Usa esas mismas palabras. Ahora vete. La línea se cortó. Davis se quedó paralizada un segundo, sintiendo el peso de la orden. El despacho del almirante. ¿Quién era ese anciano? Guardó el teléfono en el bolsillo, con la mente a 1000 por hora. El público también lo notó. Se avecinaba un cambio. La ayuda estaba en camino. El jefe maestro Vance ni se molestó en subir las escaleras. Las subió de 2 en 2, con sus zapatos lustrados resonando frenéticamente sobre el cemento. No llamó a la puerta del almirante. Irrumpió en ella. Una infracción del protocolo tan grave que el almirante Hayes levantó la vista de su escritorio, con el rostro crispado por la molestia. «Jefe maestro, ¿qué significa esto?», exigió Hayes con voz peligrosamente baja. «Almirante, le pido disculpas, pero tenemos una situación de código índigo en el helipuerto principal». El código índigo era una designación no oficial, un término que Vance y el almirante usaban para situaciones que estaban a punto de convertirse en pesadillas políticas y públicas. Hayes dejó la pluma, centrando toda su atención en Vance. «Habla». «El capitán Thorne está deteniendo públicamente a un civil anciano». «Señor, el civil se llama Bruce Whittaker». El nombre resonó en la silenciosa oficina como una granada. El rostro del almirante Hayes se descompuso, palideciendo. Su imponente presencia se desvaneció, reemplazada por una expresión de pura y absoluta conmoción. Se levantó lentamente de la silla, aferrándose con tanta fuerza al borde del escritorio que sus nudillos se pusieron blancos. «Whittaker», susurró con voz ahogada. Se aclaró la garganta. «¿Está seguro, jefe maestro?» Bruce Whittaker, el fantasma del suboficial Davis de Dang, confirmó la identificación. «Señor», dijo Vance con la voz quebrada por la emoción. También dijo que lleva un pequeño prendedor de plata deslustrada en la chaqueta. El almirante Hayes cerró los ojos con expresión de dolor. «El prendedor de ala de Jensen», murmuró, más para sí mismo que para Vance. «Todavía lo tiene». Abrió los ojos y la conmoción había desaparecido, reemplazada por una furia fría e intensa. «¡Traigan mi coche ahora! Pónganme al comandante de la base y díganle que me espere en el helipuerto en 5 minutos. Quiero que estén allí con él todos los jefes de departamento y oficiales superiores disponibles. Uniforme de gala. ¡En marcha!». Vance ya se había marchado antes de que el almirante terminara de hablar. La tranquila y ordenada tarde acababa de terminar. Un huracán estaba a punto de tocar tierra en el helipuerto principal, de vuelta en la pista. El capitán Thorne, ajeno a todo, saboreaba los últimos instantes de su supuesta victoria. Tenía la identificación del anciano en el bolsillo, una prueba para el informe que redactaría. Tenía público. Tenía el control. «Bruce Whittaker», dijo, saboreando el nombre. «Bueno, Bruce, parece que te has alejado bastante de casa.
Por tu seguridad, mis hombres te escoltarán a un lugar más seguro. Alguien te evaluará para asegurarse de que estás bien. Es por tu bien. No podemos permitir que civiles desorientados anden por pistas de vuelo activas. Es una cuestión de seguridad nacional. ¿Entienden? Asintió con un gesto brusco e imperioso a los 2 agentes de seguridad que merodeaban cerca. Lleven al señor Whittaker a la oficina de seguridad con cuidado. La última palabra fue un añadido de última hora, una falsa muestra de preocupación para el público. Los 2 jóvenes agentes se miraron entre sí y luego a Bruce. Avanzaron con vacilación. Esto les parecía mal, y lo sabían. Pero la orden de un capitán era la orden de un capitán. Bruce no se movió. Simplemente miró a Thorne, y por primera vez su expresión cambió. La paciencia seguía ahí, pero ahora estaba teñida de una profunda y dolorosa decepción. Era la mirada de un profesor viendo a su alumno más prometedor suspender un examen sencillo y crucial. No temía por sí mismo, temía por el capitán. Fue entonces cuando comenzó el sonido. Al principio era débil, una sirena lejana, pero creció rápidamente, un crescendo ascendente que claramente no provenía de un camión de bomberos ni de una ambulancia. Era el sonido urgente y multitonal de los vehículos de mando. Las cabezas se volvieron, y los murmullos se extendieron entre los presentes. Un convoy de sedanes negros y camiones de mando apareció al borde de la pista, moviéndose a una velocidad totalmente desproporcionada en el entorno controlado de la base. Frenaron en seco con una maniobra perfectamente coordinada, sus neumáticos chirriando contra el asfalto y las puertas abriéndose de golpe con un estruendo unísono. El almirante Hayes avanzó, con el rostro endurecido por la furia. Le seguían el comandante de la base, el suboficial mayor Vance, y una docena de los oficiales de mayor rango de toda la estación naval. Todos vestían sus impecables uniformes de gala. El oro de las mangas y las cintas del pecho relucían al sol. Se movían no como hombres caminando, sino como una ola impetuosa. Una fuerza arrolladora, símbolo de rango y autoridad, se concentró en un único punto del helipuerto. La multitud de marineros y pilotos se apartó a su paso casi instintivamente, abriendo un camino entre el mar de cuerpos. El capitán Thorne se quedó paralizado, con la mano a medio levantar para dar instrucciones a los oficiales de seguridad. Su boca se entreabrió. Todo su mundo se tambaleaba. Observó cómo el almirante, el hombre al mando de toda la flota regional, un hombre con quien Thorne apenas había hablado, pasaba a su lado sin siquiera mirarlo. Los ojos del almirante estaban fijos en el anciano del cortavientos. El almirante Hayes se detuvo a tan solo 1 metro de Bruce Whittaker. Su espalda estaba completamente recta, su postura, un ejemplo de perfección militar. Tomó aire con fuerza y con un movimiento fluido y absoluto. Se llevó la mano derecha a la frente, realizando el saludo más solemne y profundamente respetuoso que el capitán Thorne jamás había presenciado. El saludo se mantuvo firme, inquebrantable, un testimonio silencioso y poderoso. El helipuerto quedó sumido en un silencio sobrecogedor. El único sonido era el del viento y el lejano ronroneo de los motores del hidroavión. «Señor Whittaker», la voz del almirante Hayes resonó clara y potente, extendiéndose por la pista. Cada palabra estaba impregnada de una reverencia que rayaba en la admiración. «Es un absoluto honor tenerlo aquí, señor». Bruce Whittaker asintió lenta y levemente. «Almirante», dijo, con voz suave pero presente en el silencio. Thorne sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sentía un centenar de ojos clavados en él, el peso de la mirada colectiva oprimiéndolo, asfixiándolo. No podía comprender lo que estaba sucediendo. Ese anciano, un señor, ante un almirante. El almirante no bajó la guardia. Giró levemente la cabeza, recorriendo con la mirada a la multitud reunida, asegurándose de que todos lo escucharan. No solo hablaba con Bruce, le estaba dando una lección. Estaba corrigiendo una grave injusticia. Para quienes no lo sepan, comenzó el almirante, con la voz cargada del orgullo de un historiador que recita una leyenda sagrada.
El hombre que tienen ante ustedes es Bruce Whittaker. En 1918, el entonces teniente Whittaker era piloto de helicóptero de la Armada y realizaba misiones de búsqueda y rescate en combate en Vietnam. Su indicativo era Ghost. Un murmullo recorrió la multitud. Los suboficiales y sargentos mayores reconocieron el nombre al instante, abriendo los ojos con incredulidad. Durante una misión en lo profundo del Valle de Asia, continuó el almirante pintando una imagen vívida con su voz. El avión del teniente Whittaker fue derribado. Fue el único superviviente. Durante 15 días, herido y sin provisiones, logró evadir la captura en uno de los territorios más hostiles de la guerra. Pero no solo sobrevivió. Localizó los restos de otro güey derribado. Encontró a 6 tripulantes supervivientes, 2 de ellos gravemente heridos, y durante una semana coordinó su defensa y atención médica. El último día, cuando la extracción estaba a punto de comenzar, su posición se vio comprometida. El teniente Whittaker cargó a un artillero herido a cuestas durante los últimos 5 kilómetros hasta la zona de aterrizaje, proporcionándole fuego de cobertura. El almirante hizo una pausa, asimilando la magnitud de la historia. Salvó a los 6 hombres. Por sus acciones recibió la Cruz de la Armada. Fue propuesto para la Medalla de Honor, pero la rechazó. Su declaración oficial fue, y cito, «Los héroes son los que no volvieron a casa». Solicitó que se mantuviera su expediente militar en secreto, y ha pasado los últimos 60 años viviendo una vida tranquila, sin pedir nada a cambio, sin buscar reconocimiento alguno. El silencio que siguió fue de pura admiración. Los jóvenes marineros miraban a Bruce no como a un anciano frágil, sino como a un gigante, una figura surgida de las páginas de su propia historia. La suboficial Davis sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Un profundo sentimiento de orgullo y vergüenza la invadía. Orgullo por Bruce y vergüenza por el uniforme del hombre que le había faltado al respeto. El capitán Thorne parecía como si lo hubieran golpeado. Su rostro estaba pálido y su cuerpo se tambaleaba ligeramente. Finalmente, el almirante Hayes bajó la mano. Centró toda su gélida atención en el capitán Thorne. «Capitán», dijo, y esa sola palabra fue más fría que el viento ártico. «Mi oficina, 15 horas». Deberá explicarme con todo lujo de detalles por qué consideró que era su deber humillar públicamente a un ícono viviente de la Armada de los Estados Unidos. Thorne tartamudeó, con una voz lastimera. «Señor, almirante, ese es precisamente el problema, capitán». El almirante lo interrumpió, bajando la voz a un gruñido grave y letal. «No lo sabías porque no te importó mirar. Viste a un anciano, no la historia de un hombre. Viste ropa de civil, no una vida de servicio. Viste lo que querías ver, y le fallaste a este uniforme y a todos los que lo han vestido». En ese momento, Bruce Whittaker habló. Su voz no era fuerte, pero en el profundo silencio, era lo único que importaba. Miró al capitán Thorne, y no había malicia en sus ojos, solo una tristeza cansada. «Hijo», dijo, y esas sencillas palabras paternales parecieron quebrar la poca compostura que le quedaba a Thorne. El uniforme no hace al hombre. Simplemente le da un lugar donde pararse. Es lo que haces cuando no llevas el uniforme. Cuando nadie te ve y no hay medallas que ganar. Eso es lo que te define. Me preguntaste si aún me necesitaban. Bruce hizo una pausa. Su mirada recorrió los rostros jóvenes entre la multitud antes de volver a fijarse en Thor. Cada día, alguien necesita un poco de amabilidad, un poco de respeto, ver a la persona que tiene delante, no la categoría a la que pertenece. Esa es la verdadera misión, capitán, y es una que nunca termina. Mientras hablaba, Bruce tocó suavemente el prendedor de plata deslustrada en su solapa. La imagen apareció en su mente con mayor claridad esta vez. Un hospital de campaña improvisado, con olor a antiséptico y muerte. El teniente comandante Jensen, un piloto al que había rescatado de un avión en llamas, yacía en una camilla, respirando con dificultad.
Jensen tomó la insignia de piloto de su uniforme y se la puso en la mano a Bruce. «Me sacaste de aquí, fantasma», susurró, con espuma sanguinolenta en los labios. «Me trajiste a casa. Quédate con esto. Recuérdenos». El pin no era un premio, sino una promesa. Era el peso del recuerdo, el deber de recordar a quienes no llegaron a envejecer. Las consecuencias fueron rápidas y contundentes. El capitán Thorne no fue sometido a consejo de guerra ni destituido. Eso habría atraído demasiada atención, algo que Bruce Whittaker jamás habría deseado. En cambio, fue reasignado. Le dieron un escritorio en el Pentágono, un trabajo administrativo tranquilo a 1000 metros del mar y sin poder de mando. Su carrera no había terminado, pero su ascenso sí. Lo habían marginado. Un mensaje silencioso pero claro para cualquiera que estuviera atento. Y lo que es más importante, el almirante Hayes instauró un nuevo programa de entrenamiento obligatorio en la base naval. Era un curso de historia naval, pero centrado en historias personales, en las vidas y los sacrificios de los hombres y mujeres que participaron en las batallas más famosas. Trataba sobre el respeto, la empatía y el deber de ver más allá del rango y el uniforme. Extraoficialmente, todos en la base lo llamaban la Iniciativa Whittaker. Pasaron las semanas. El aire otoñal se volvió fresco. En un pequeño restaurante a pocos kilómetros de la base, Bruce Whittaker estaba sentado en la barra, con una taza de café negro humeante frente a él. Era un anciano más disfrutando de una mañana tranquila. Sonó la campanilla de la puerta. Un hombre con una sencilla camisa polo y vaqueros entró. Parecía cansado, mayor de lo que era. Se sentó a unos taburetes de Bruce, pidió un café y se quedó mirando la taza durante un buen rato. Era Thorne. Finalmente, se movió un taburete, luego otro, hasta que estuvo junto a Bruce. «Señor Whittaker», dijo en voz baja, sin rastro de su arrogancia anterior. Bruce giró la cabeza lentamente y asintió. El capitán Thorne se estremeció al oír el título. «Solo Alan, señor», respiró hondo. «No hay nada que pueda decir para reparar lo que hice. Pero necesitaba decir, lo siento. Fui arrogante. Estuve ciego. Me equivoqué». Deslizó un pequeño recibo por el mostrador. Ya había pagado el café y el desayuno de Bruce. Eso es todo. Bruce miró al hombre a su lado. Vio el arrepentimiento sincero, la humildad que se había visto obligado a sentir. Tomó su taza de café y bebió un sorbo lento. El primer paso en cualquier viaje largo es darse cuenta de que uno va en la dirección equivocada, Alan, dijo Bruce en voz baja. Ya lo has hecho. Solo queda fijar un nuevo rumbo. Thorne asintió con la cabeza, con la garganta demasiado seca para hablar. Se levantó, se giró y salió del restaurante, dejando su café intacto. No fue un momento de gran perdón, sino un momento de cierre, un final tranquilo y respetuoso. Bruce Whittaker volvió a su café, solo en la barra, un héroe silencioso disfrutando de un simple momento de paz que se había ganado con creces. La historia de Bruce Whittaker nos recuerda que los héroes caminan entre nosotros cada día, a menudo de las maneras más silenciosas. Si esta historia de valentía y humildad te ha conmovido, por favor, dale al botón de me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla, y suscríbete a Veteran Valor para leer más historias de héroes anónimos.